Las pequeñas cosas que construyen nuestra vida. Siempre he escuchado que la vida está hecha de momentos grandes, pero yo creo realmente que la vida se forma con las cosas pequeñas, como tomarse un café caliente que hago mientras hago las tareas del hogar, como los abrazos rápidos que me da Liam antes de irse a jugar, con las risas de Dylan que realmente llenan la casa, incluso cuando estoy súper cansada, con la voz de mi mamá en la cocina, con los consejos que me da mi papá. Yo creo que esos son los mejores consejos que siempre voy a escuchar, con la mirada de mi esposo cuando todo parece desbordarse. Esas yo creo que son las pequeñas cosas que me recuerdan cada día que estamos construyendo algo, un hogar, una vida, una historia que realmente es solo nuestra. Hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Siento que este video está siendo un poco diferente, al igual que el pasado, el comienzo, la trayectoria del video, porque obviamente uno tiene que hacer cosas diferentes para ver resultados diferentes. Así que espero que se queden hasta el final del video, que hay noticias lindas, tristes y nada, los quiero. Comencemos. Bueno, voy a hacer esta toma aquí en el patio, aunque realmente, como ven aquí, pues no está terminado. Y tocando ese tema, quiero aclararle varias cositas. En el video pasado, yo le dije la razón por la cual este patio todavía no se ha terminado. Bastante adelantado está, así que eso es una manera de agradecerle a Dios, porque igual no está en la cocina, nos faltan cositas, pero igual. Agradecida por lo que tenemos y por lo que realmente importa, que Liam pues se pasa todo el tiempo aquí en el patio, adora este patio, que era el objetivo. Y con lo que dije en el video pasado, muchas personas entendieron el mensaje y otras obviamente estamos en un mundo, las redes sociales para eso, todo el mundo no va a estar de acuerdo contigo, personas no van a interpretar lo que tú dices o a qué te refieres, y es más fácil juzgar que interpretar. Eso yo creo que me ha quedado súper claro desde que yo empecé las redes sociales, y es así. En el video yo nunca ni quise hacer entender de que era tanto por envidia de los vecinos o que nosotros no cumpliéramos con la ley. Y esto lo digo porque quiero que interioricen las palabras que una persona dice antes de juzgarla. Yo me refería en el sentido de que obviamente nosotros no estamos en un país, estamos en un país que no es nuestro. Por lo tanto, obviamente hay que respetar las normas y leyes que están impuestas aquí. Y si nosotros contratamos una compañía que supuestamente era súper reconocida aquí donde nosotros vivimos y los trabajos eran súper bien, se supone, o sea, nosotros le preguntamos si teníamos que, porque obviamente si tú contratas una compañía es para que todo salga bien y no tener que incumplir en nada, porque si no lo hubiésemos hecho nosotros. Entonces, nosotros lo primero que le preguntamos fue si teníamos que pedir algún permiso, algún papel a la ciudad, porque obviamente nosotros no sabíamos, habíamos comprado la casa por primera vez y obviamente esto de hacer un patio era totalmente nuevo para nosotros, así que le pedimos si teníamos que buscar un permiso de lo que íbamos a hacer, y ellos dijeron que no hacía falta ningún permiso, así que por eso nosotros nos quedamos tranquilos, porque de haber necesitado un permiso, nosotros seríamos los primeros en pedirlo antes de comenzar una obra, porque no solo aquí en Estados Unidos, sino en cualquier parte del mundo, me imagino, porque en Cuba también era así, pues tú necesitas permiso a la hora de construir, sea lo que sea. Por eso nosotros preguntamos primero, porque igual teníamos esa experiencia. Así que con esto quiero decirle que antes de poner un comentario negativo, que si ellos son cubanos, que si vienen a un país a querer mandar o a querer incumplir las leyes, escuchen el mensaje que dicen las personas, porque nunca en ningún momento me refería a que nosotros no queríamos incumplir o que nosotros estábamos haciendo las cosas a lo loco. No, porque para eso contratamos una compañía y para eso preguntamos. Entonces, ese es el mensaje que quería dejarles claro. Algo que quería decirle, y como le estoy diciendo desde el principio, esto va a ser un poco de reflexiones de la vida de uno mismo. Hace unos días pues nosotros perdimos a un ser querido, mi papá perdió a su hermano, y realmente lo más difícil fue
que yo sé, y en lo que más se sintió mal, aparte de perder a su hermano, fue el no poder estar con él en su último momento. Porque obviamente nosotros estamos aquí en los Estados Unidos, de lo cual agradecemos, pero a veces cuando pues uno pierde un familiar y no estar en su último momento, no despedirse, pues eso créame que duele muchísimo más. Así que por eso hemos estado como un poco callados, tampoco es modo de justificación por no subir contenido, pero bueno, yo les dije que voy a tratar de subir contenido semanalmente, pero igual si no puedo pues lo subo la otra semana. Pero esto sí es que yo les dije que mi papá iba a subir contenido la semana pasada con su receta, la hizo, o sea, ya tenemos grabado la receta, pero pues pasó eso y ninguno se sentía con la energía y con la felicidad de, pues, subir un video. Y con esto que quiero decir y con que quiero reflexionar, que disfrutemos al máximo la vida, porque créeme que ese es el mejor regalo que Dios nos ha dado, la salud y tener un día más en este mundo para disfrutar con tu familia, con tus seres queridos, porque sí, el dinero hace falta, el dinero es necesario para cumplir muchísimas necesidades, pero créeme que lo más importante es tener a tus seres queridos al lado. Eso no se compra con nada. Y además, sobre todo, de tener salud y de tener un día más para tú poder seguir disfrutando en este mundo. Así que levántate todos los días, agradécele a Dios dile, Dios, hoy me levanté y eso me ayudó muchísimo. Hoy me levanté con mucha energía, hoy no me levanté con tanta energía, pero voy a tratar de terminar el día al tope, al máximo. Gracias por darme un día más, por darme salud, para poder darme tiempo con mi familia. Agradece hasta lo mínimo, porque créeme que si hoy estás aquí mirando este video, es por algo. No es casualidad, es el destino. Es que Dios te puso en mi camino. Nada, mentira. Pero bueno, agradezco. Yo les agradezco también a ustedes por, obviamente, formar parte de mi vida. Las mañanas en casa, créanme que son una coreografía no ensayada. Cada quien tiene su papel y a veces parecemos que a todos actuamos en diferentes escenarios al mismo tiempo. Liam despertándose antes de tiempo, Dylan pidiendo un abrazo más, el desayuno se enfría mientras intento organizar el día, que créanme que a veces es complicado por ser mamá de 2 bebés. Aunque sin embargo, en ese caos hay una belleza que solo ahora estoy aprendiendo a valorar. Por otra parte, mis padres también están descubriendo un poco su nueva rutina. Todo realmente es diferente aquí. Lo que para muchos es simple, para ellos es un nuevo mundo. Pero realmente me llena de mucha emoción verlos intentar adaptarse, dar lo mejor de sí. Y eso me enseña a mí también a ser valiente. A veces ellos son los que más me inspiran a seguir aprendiendo. Entre todas estas cosas, creo que me estoy dando permiso para salir a caminar, para leer 10 minutos, para retomar el gimnasio, aunque créanme que no puedo ir siempre, para soñar con mis proyectos. Y eso no es egoísmo, es amor, porque una mamá que se cuida mejor. Y además, una mujer que se escucha enseña a sus hijos a escucharse también. Y esto realmente lo hago por mí, pero también lo hago por ellos. Bueno, aquí mi papá está haciendo una potajada. Miren qué rico se ve eso, con arrocito blanco. Dice mi padre que me ponga en un comentario cómo se llama en cada país. Como familia soñamos realmente con una estabilidad, con la casa llena de risas, con un futuro donde todo esto que hoy parece difícil se vuelva solo una anécdota que contar. Y a esto me refiero con nuestra situación migratoria, que es uno de esos desafíos. Hay incertidumbre, sí, pero realmente hay esperanza, porque creo que mientras estemos juntos, todo vale la pena. Quise compartirle este pedacito de lo que somos, porque a veces uno piensa que todo el mundo tiene todo bajo control y no es así. Todos estamos aprendiendo. Realmente le agradezco muchísimo por mirar el video y quiero que me pongan en los comentarios qué es eso pequeño que hoy valoras más que nunca en tu vida. Y sé que se van a sorprender mucho con este formato de video, pero la verdad es que siento que
no solo es mostrar el día a día, sino el mensaje que hay detrás de cada ella. Así que también dejen en los comentarios si les gusta este estilo de video y si quieren mejorar este formato. Besitos a todos y nos vemos en el próximo. People knew her by her will, to make it whatever she put her mind to. Late night